el lanzar esos dardos finalmente pues me van a caer hacia una parte, pero no necesariamente al blanco, porque hay una alteración en ese proceso de que se está realizando al lanzarse. Sin embargo, si, por ejemplo, yo lanzo los dardos, no tengo ningún tipo de lesión porque mi mano está completamente sana, pero caen en diferentes posiciones, no necesariamente en el blanco, quiere decir que hay una desviación, no por el método que es lanzar en mi mano, sino porque es simplemente aleatorio. Entonces, la idea es que evaluemos ese sesgo, o sea, esa forma de medición, esa mano fracturada dentro de los métodos para evaluar si definitivamente me está generando una desviación de la realidad o simplemente es una desviación que no puedo controlar y que es aleatoria. Entonces, la idea es hablar de riesgo de sesgo y no de sesgo como tal, porque desafortunadamente nosotros no vamos a estar completamente seguros de que, digamos, que lo que reportan los autores vaya a ser completamente cierto al 100% y confiamos en la ética científica de que lo que se está diciendo es verdad. Entonces, en ese sentido hay que hablar de riesgo más de que sesgo como una definición absoluta. Y este sesgo puede influenciar los resultados tanto de manera positiva como de manera negativa. Y esto eventualmente puede, digamos, generar alteraciones en nuestros resultados finalmente. Como les decía, la imprecisión, que mi método de generación, por ejemplo, de lanzar esos dardos, es el correcto, está completamente estandarizado, digamos que es una mano robótica que definitivamente busca lanzar esos dardos, pero existen, digamos, componentes que no pueden ser controlados, que son aleatorios y que van a verificar lo que es la imprecisión. Esa imprecisión la vamos a evaluar por el tamaño de la muestra y por los eventos a través del intervalo de confianza. Entonces, entre más estrecho se encuentre un intervalo de confianza, es decir, por decir algo, de mis lanzamientos encontré que 5 lanzamientos se realizaron con esa precisión, pero por ejemplo yo supongo que voy a hacer este mismo experimento 100 veces. En el 95% de los casos voy a tener un rango en donde se van a encontrar esos resultados. Digamos que mi intervalo de confianza está entre 3 y 7 con mi número de lanzamiento central, que es 5. Eso quiere decir que el intervalo es estrecho, pero es diferente, por ejemplo, si la imprecisión me da un rango, un intervalo de confianza que se encuentra entre 1 y 10. Eso quiere decir que el intervalo es mucho más amplio, que puedo tener resultados diferentes si yo realizara esos experimentos en 100 ocasiones y por lo tanto tal vez de pronto no tendría problemas para la confianza. De todas formas, esto, como les decía, esto depende de la muestra. Muestras muy pequeñas eventualmente me va a dar rangos muy grandes, muestras muy grandes me va a mejorar esa precisión, reduciéndome ese intervalo de confianza. Siempre hay que buscar la magnitud del sesgo y esa magnitud usualmente la podemos revisar a través de listas de chequeo, como ya les había mencionado, verificación gráfica a través de tablas o gráficas de riesgo de sesgo y esto tenemos que evaluarlo tanto de manera subjetiva, digamos, como si llena o no los criterios según mis criterios de elegibilidad, pero también hay que pensar en qué forma ese sesgo está afectando los resultados. Si yo genero una secuencia aleatoria y esa secuencia aleatoria tiene un defecto, ¿cómo me va a afectar que la aleatorización no se haya realizado de manera homogénea en mis pacientes para que finalmente me genere un resultado que de pronto no es el verdadero? Existen diferentes causas de ese riesgo de sesgo o de sesgo como tal. Primero, las acciones de los investigadores. Cuando un investigador, que es el autor del artículo, por decir algo, también interviene en la administración de la intervención, pero además interviene en el análisis de los resultados y además en todo el proceso de búsqueda de discusión, esa persona puede llegar a tener algún tipo de interés, puede simplemente que no tenga interés, pero por alguna razón confíe completamente en la intervención y finalmente digamos como que varíe esos resultados. Los autores de la revisión, como les decía, el hecho de que conozcan las intervenciones puede generar que de pronto alguno de ellos, por ejemplo, como tiene confianza en la intervención, de pronto varíe sus métodos para hacer mayor diagnóstico, mayor seguimiento en los pacientes, etcétera, y por eso puedan cambiar los resultados de esa intervención.
y las restricciones de la investigación en la práctica. Entonces, a veces es muy complicado generar, por ejemplo, secuencias de la autorización o que se cumplan esas secuencias o que finalmente se genere cegamiento en las intervenciones. Un ejemplo, que es el clásico, es, por ejemplo, las intervenciones quirúrgicas. Definitivamente, pues, si se hace una cirugía, todo el mundo, todas las personas que están en el estudio probablemente van a conocer que es un procedimiento quirúrgico versus la toma de un medicamento. Entonces, en ese sentido, a veces hay condiciones propias de los experimentos que van a generar dificultades en los procesos de cegamiento y por lo tanto puedan generar un sesgo. Es diferente el riesgo y la calidad. El riesgo, como ya les había mencionado, son todos los eventos metodológicos que me van a decir definitivamente esto se hizo de manera correcta y esos métodos me van a llevar a la verdad. La calidad es básicamente el cumplimiento de estándares a través de listas de chequeo que me van a decir, ah, bueno, este artículo cumple con todas las características y por lo tanto está bien hecho. Pero no quiere decir que cuando analicemos los métodos eventualmente no vayan a tener algún tipo de error. Entonces, ahí hay que tener esa diferenciación. La confianza se relaciona más con el riesgo y esto es el grado en el cual se debe creer en los resultados. ¿Por qué? Porque se realizaron los métodos adecuadamente. Existen diferentes grados, digamos, en los cuales el sesgo se puede medir y ahí habrán cosas que puedan ser mucho más graves que otras. Por ejemplo, el cegamiento. Entonces, es posible que si, por ejemplo, yo sé que a una persona le van a hacer un procedimiento quirúrgico versus a la otra que de pronto no se le va a administrar solamente un medicamento que pudiera ser placebo, esta persona, sabiendo que se encuentra en ese grupo de placebo, de pronto influya para que se pueda meter en el grupo de la intervención. O por otra parte, que yo como investigador le diga, ay no, ¿sabe qué? Usted de pronto sí se merece que o debería estar en el grupo de la intervención porque no se pasa tal día y la incluyo en esta parte. Entonces, cuando eso ocurre, cuando se pueden influir esas condiciones y no se dejan al azar, se van a presentar ese proceso de sesgo. Pero, por ejemplo, la aprobación de ética es muy importante. O sea, este es un aspecto que es, digamos, esencial para poder realizar investigación, porque pues tenemos que seguir todos los procedimientos correspondientes para evitar que se llegue a generar desigualdades, inequidad y obviamente daño en los pacientes. Sin embargo, si nos podemos hablar estrictamente en la ética y los resultados, digamos, hablando muy estricto en esta parte, probablemente que de pronto firmen ¿no? el consentimiento informado por alguna razón o que de pronto haya habido algún tipo de alteración, no me va a influir directamente en los resultados. Entonces, esta aprobación de ética es más de calidad que de riesgo de sesgo. El muestreo también. Entonces, por ejemplo, si mi muestreo, no sé, puede ser por conglomerados o simplemente realicé un método en el cual pues tengo una potencia de pronto un poco más baja, probablemente no me vaya a generar efectos directamente en los resultados, tal vez en la parte de los intervalos, pero no sea tan importante si se realizó todo el método correspondiente. Y obviamente la presentación, si un artículo está bien presentado, me habla más de calidad que del proceso de sesgo como tal. La idea es que estos dos términos siempre estén juntos porque tenemos que hacer una evaluación y si los datos están desordenados y definitivamente no podemos hacer una inferencia de los mismos, pues va a llegar a que no tengamos información para la evaluación del sesgo y por lo tanto podamos clasificarlo como un riesgo alto de sesgos cuando de pronto no lo es. Pero como les decía, esto se refiere más hacia la calidad. Entonces, el informe normalmente, por ejemplo, en un ensayo clínico, sigue unas reglas de presentación y la presentación, que básicamente se refiere a la calidad del texto, está dado por estas guías que son las guías Consort. Entonces, en la bibliografía, pues quedan esas guías, es como lo mínimo que debe tener escrito un ensayo clínico, en este caso. Existen otras guías que son, por ejemplo, para estudios no observacionales como el STROP, es para, por ejemplo, estudios que son netamente de prevalencia, como el Newcastle Ottawa, que eventualmente van a dar como esas listas de chequeo de lo que mínimo que debería tener. En el caso de las revisiones sistemáticas, utilizamos el esquema PRISMA. Bueno. Entonces, las fuentes de sesgo vienen predominantemente de los estudios individuales, entonces yo voy a evaluar, y eso es lo que tenemos que hacer como proceso en nuestra revisión sistemática, cada
uno de los artículos de texto completo que voy a incluir en mi revisión debe tener este tipo de evaluación y obviamente de ahí voy a tener los sesgos. Pero también se puede encontrar que cuando yo realice el metaanálisis de los resultados incluidos pueda tener sesgo, digamos, propio. Entonces, ahí es importante que evaluemos, obviamente, el riesgo en conjunto de el riesgo de sesgo para yo poder decir como investigador, mi revisión sistemática tiene sesgos que vienen de esos estudios individuales o de pronto también puede venir de mi parte como investigador, porque de pronto fui solamente yo la que escogí estos artículos y no tuve una comparación por pares. De pronto, en ese sentido, yo soy la que estoy generando el sesgo directamente. Y lo otro también que tenemos cuando realizamos de los metaanálisis, cuando hacemos la síntesis como tal de los estudios, es que no tengamos resultados. Y este es el sesgo de reporte. Entonces, por ejemplo, no hay reportados sino solamente los resultados positivos de una intervención que tiene que ver con efectividad, pero no está reportado la seguridad o los eventos adversos. Y esto, pues obviamente, va a generar que los resultados varíen hacia una u otra parte dependiendo de la pregunta de investigación. Entonces, la idea es que busquemos la información de manera amplia. Entonces, para poder llenar estas listas de chequeo de riesgo de sesgo, hay que llenarse de toda la información disponible. Y eso implica los artículos publicados, los registros de los ensayos. Recuerden que los registros se encuentran en Clinical Trials, por ejemplo, o la base de datos de la Organización Mundial de la Salud, los protocolos, como ya les había mencionado, los informes de los estudios clínicos, por ejemplo, que hace la industria farmacéutica, lo mismo que las revisiones regulatorias de las entidades que regulan medicamentos y otros elementos, como por ejemplo el INVIMA o la FDA, el contacto con los autores en el caso de que sea necesario. Si por ejemplo yo digo, definitivamente no tengo ni idea si pudieron hacer una aleatorización adecuada, entonces en esa aleatorización, esa pregunta se tiene que comentar a los autores. Se recomienda que cuando se vaya a hacer contacto con los autores, se hagan preguntas abiertas, con el fin de que el autor pueda explicar de manera extensa qué fue lo que pasó. El hecho de preguntar con sí o no como respuestas, eventualmente vamos a perder información, vamos a perder tiempo y obviamente la oportunidad de que este autor nos pueda explicar un poco más sobre el estudio. Existen múltiples herramientas para evaluar la calidad del sesgo. Entonces, inicialmente se habían hecho escalas, listas de verificación y lo que funciona de manera, digamos, un poco más exacta son la evaluación basada en dominios. Entonces, tenemos un grupo importante de fuente de sesgo y esa fuente de sesgo digamos que tiene unos ítems adicionales que se deben cumplir o no para definir si el dominio corresponde a una fuente de sesgo o no. Entonces, es importante tener en cuenta que las herramientas que se utilizan actualmente tienen esa estructura. Existen sesgos que, como por ejemplo el sesgo de publicación versus el sesgo de realización. Recordemos que los sesgos de publicación se refieren usualmente a las publicaciones que normalmente muestran una parte de los resultados. Y esto obviamente implica que, digamos que vayamos a tener la información fragmentada. Muchas veces eso también depende del número de palabras que puede permitir un estudio en una publicación. Recordemos que muchas veces solamente dicen, bueno, solamente para este estudio tiene un límite de 1500 palabras. En eso realmente uno no puede escribir casi nada y probablemente vayamos a tener, digamos, resultados que no se publicaron por esa razón. Por eso es importante tener todas las otras fuentes para poder ampliar esta información. Y la realización, como les decía, eso no quiere decir que los autores no hayan realizado esos estudios, por eso hay que darles el beneficio de la duda. Esos análisis probablemente están realizados, pero por la publicación se limitaron y no pudieron ser reportados. Entonces, es importante, como les decía, tener todas las fuentes de información y evaluar, por ejemplo, el segamiento, que es muy importante como uno de los ítems uno de los dominios principales. Y la idea es que ese segamiento se verifique, por ejemplo, si se realizó en los autores, en las instituciones, en las revistas o en los resultados. Ese segamiento es el que no, digamos que no me sirve que diga, por ejemplo, es doble ciego, porque muchas veces con esa palabra doble ciego, otra
triple ciego, no me especifica quiénes de verdad estuvieron cegados pues, para la intervención. Implica entonces que la descripción debe detallarse y que si tengo esta palabra de doble ciego, estas frases de doble ciego o triple ciego, debería tener una explicación adicional que probablemente me vayan a dar los autores cuando les escriba a ellos. Bueno, también es importante que se especifique o que podamos tener información respecto a los niveles de formación, tanto metodológica y de los expertos de contenido, pues para mirar, digamos, que la evaluación de sesgo sea pareada. Entonces, quienes vayamos a realizar ese riesgo de sesgo deben, ojalá, encontrarse dentro de estas categorías, porque pues así se disminuye ese sesgo. Y obviamente estar pendiente de la notificación incompleta, hay que describirla en el caso tal de que se hayan agotado todos los medios disponibles, hay que reportar que definitivamente no se pudieron alcanzar estos resultados. Entonces, como les decía, la idea es que esto sea un proceso pareado, que sea transparente y que se generen citas de los estudios para poder especificarla o justificar nuestra decisión. Cochrane tiene en su REFMAN esta tabla, que es la tabla de riesgo de sesgos para cada estudio de manera individual. Entonces, existen, por ejemplo, en esta herramienta, que era la herramienta de Cochrane, ya ahorita la vamos a revisar y después las derivadas del mismo. Sin embargo, esta herramienta acá tiene en esta columna todos los posibles dominios. Estos dominios, obviamente, dentro de la herramienta tienen que cumplir unos ítems o no para poder generar un juicio de valor. Entonces, ese juicio de valor puede clasificarse en alto riesgo o en riesgo no claro o en un bajo riesgo. Y si ustedes se dan cuenta, ¿qué soporta ese juicio de valor? Entonces, por ejemplo, acá los pacientes nacieron en algunos días que fueron asignados al grupo experimental y los participantes nacieron con el chance de que fueran asignados al grupo de control. Entonces, por ejemplo, en la secuencia o la generación de la secuencia de aleatorización, la probabilidad de que puedan ser asignados en un grupo o en el otro tiene que ser la misma para todos los pacientes. Eso se puede lograr solamente a través de métodos aleatorizados, digamos, verificados, que permitan esa opción. Si eso no está disponible, este dominio presenta un alto riesgo de sesgo. Y ahorita les voy a explicar un poco más esos dominios. Pero entonces la idea es tener esas tablas en cada uno de los, de los estudios que se están evaluando. Este es uno de los formatos, pero como les decía, puede ser el formato que ustedes hayan decidido en Excel, en Access o en alguna de las plataformas que les mencioné en la clase anterior, en las cuales incluyen esta evaluación. Entonces, existen múltiples fuentes de sesgo y eso depende del estudio que se está analizando. Para estudios experimentales, como el que, digamos, como el que usualmente utilizan tanto exposiciones como intervenciones, en donde el investigador asigna o especifica esa intervención o exposición, tenemos una estructura de experimento como la que se observa acá. Tenemos una población diana, que básicamente es la población en general, que puede tener unos criterios o no de exclusión o de inclusión. Esa población yo la voy a asignar a través de métodos aleatorizados a dos grupos, un grupo de intervención y un grupo de control. La idea es que tengamos estos grupos para poder mirar las diferencias entre ellos y que esas diferencias pueda asumirlas, por ejemplo, directamente a esa intervención. Luego, entonces, de haber tenido esa asignación, administro mi intervención, ya sea al grupo de intervención, el control como placebo o como alguna otra cosa u otro medicamento, voy a evaluar ese resultado y finalmente esos resultados van a publicarse. Entonces, en cada una de estas fases vamos a tener los diferentes, digamos, fuentes de sesgos. La primera es el sesgo de selección. Entonces, la idea es que cuando yo tengo un grupo de investigación, ese grupo de investigación me permita generar subgrupos, uno de intervención y otro de control, pero que cuando yo verifique las características basales de cada uno de los grupos sean comparables completamente. Es decir, como les decía, tener la probabilidad
todas las personas tengan la misma probabilidad de ser ingresadas, tanto un grupo como el otro. Entonces, para eso se tienen que generar secuencias de aleatorización y que esas secuencias de aleatorización no sean conocidas ni por el investigador ni por el investigado, porque eso va a generar que finalmente se puedan mezclar o que se pueda de manera autónoma la persona estudiada se pueda incluir en uno u otro grupo porque ella lo quiso. Y eso pues obviamente pues no aplica para los ensayos aleatorizados. La aleatorización es una cosa, digamos, mágica prácticamente. O sea, la forma de aleatorizar y cuando se hace una aleatorización adecuada permite que las características se distribuyan de manera homogénea en ambos grupos, de tal forma que tengo grupos completamente iguales y puedo asignar una intervención y el efecto que tenga esa intervención va a ser completamente, digamos, asumido por la intervención que yo coloqué, más no por esas características basales. Si por alguna razón en un grupo tengo, por ejemplo, más mujeres que hombres, de pronto la diferencia en ese resultado fue por el sexo y no directamente porque yo les administré un medicamento u otro. Esos es como los beneficios de la aleatorización. El otro proceso que tenemos es el proceso de realización. Entonces, bueno, ahorita lo vamos a ver un poco más con detalle. La realización, entonces, es en qué forma yo como investigador estoy administrando la intervención o el placebo a los diferentes, digamos, participantes. Entonces, por ejemplo, si yo estoy dando un medicamento, yo como investigador puedo decir, bueno, yo sé que este es el medicamento, el A, lo tengo disponible, pero tengo el B, que es el placebo, y de pronto me encuentro con una persona conocida y como, ay, no, es que pobrecita, esta tiene hipertensión y aparte de eso tiene todas estas características y yo la conozco y es mi amiga, entonces le voy a dar la intervención A que yo sé que funciona o que espero que funcione más que el placebo. En esos casos, obviamente, podemos tener el sesgo y eventualmente esto va a facilitar que los resultados vayan a cambiar o se vayan a ir hacia el efecto de la intervención, porque conozco las características del paciente y yo como investigador conozco cómo lo voy a administrar. Entonces, en estos casos, ¿qué es lo que se hace? Se formulan o se crean, por ejemplo, paquetes que son similares en ambos casos. El servicio de farmacia, por decir algo, genera píldoras que son similares, una está rellena de gelatina, las otras con el medicamento, pero cuando uno los ve, y yo como investigador, que soy la que voy a administrar el medicamento, los veo completamente iguales, no tengo ni riesgo de poder hacer cambios o poder administrar uno en lugar del otro. Lo otro también, por ejemplo, es en cuanto a la detección y el desgaste. En cuanto a la detección, lo mismo. Si yo como investigador, entonces aparte de eso, conozco quiénes tienen la intervención y quiénes tienen el grupo de placebo, de pronto yo pueda inducir a que se genere, por ejemplo, más procesos diagnósticos. Entonces, si yo sé que una persona tiene el placebo, el placebo, y esta persona está desarrollando, digamos, síntomas que de pronto yo ya sabía que iba a desarrollar, que yo ya conocía, eventualmente le puedo ordenar otro tipo de intervenciones para modificar la respuesta. O, en el caso viceversa, cuando administro la intervención. El sesgo de desgaste influye mucho, sobre todo cuando se pierden los datos. Entonces, yo hago el seguimiento de mi experimento, mis pacientes los estoy siguiendo, digamos, de una manera semanal cada vez, y llega un punto en donde empiezan a desaparecer las personas. ¿Por qué? Porque fallecieron. ¿Por qué? Porque generaron eventos adversos que de pronto hicieron como, uy, no, yo ya me salgo de acá, porque de pronto no quisieron volver por alguna razón, de pronto se fueron a vivir a otro lugar. Entonces, todas estas variables y el hecho de que yo no pueda realizar el seguimiento me va a dar datos perdidos y esos datos perdidos me van a llevar a que se me modifiquen también los resultados. Y finalmente tenemos el sesgo de publicación y en general la notificación. Cuando me salen resultados positivos, sé que las revistas me van a publicar mucho más fácilmente que cuando tengo resultados negativos. Entonces, esos resultados negativos de pronto los pongo solamente en una gráfica y coloco estadísticamente, no es estadísticamente significativo, pero no escribo cuál fue el resultado como tal. Por lo tanto, eso es un sesgo en donde simplemente voy a colocar lo que de pronto la revista me está pidiendo y asegurando la publicación, más no porque de verdad quiere reportar todos los resultados. Entonces, la selección, como les decía, es un dominio
Todos los demás, todos los que vimos son dominios en general. Y cada dominio tiene sus ítems para poder definir si existe o no ese sesgo. Entonces, el sesgo de selección básicamente puede ocurrir en dos ítems como tal. El primero, en la generación de las secuencias. Por ejemplo, lo que normalmente se maneja es que las secuencias sean aleatorizadas, es decir, que yo voy a tener un número o una tabla de números aleatorizados y esa tabla de números aleatorizados las voy a asignar a los pacientes. Y esas tablas usualmente están en un grupo o en el otro y finalmente pues voy a aleatorizar a los pacientes dependiendo de esos números aleatorios que me salieron. Lo más sencillo también, digamos que esa es la más frecuente, pero otra de las más sencillas es simplemente lanzar una moneda. Normalmente la probabilidad es igual de un lado a otro, es 50 y 50%, y esto me va a generar procesos de aleatoriedad. Pero cosas que no son aleatorizadas son, por ejemplo, la asignación según la llegada por días por semana. Si, por ejemplo, yo tengo un programa de adolescentes y la mamá del niño siempre lo va a acompañar los viernes, entonces yo sé que por lo general van las mamás y de pronto ahí solamente voy a recolectar mujeres, digamos, por decir un ejemplo. O, por ejemplo, digo, el martes es el día que vienen todos los hipertensos, entonces voy a tener más hipertensos y los recojo este día y de pronto los otros días no. Entonces, cuando no puedo garantizar que se me van a distribuir de manera aleatorizada y que la probabilidad es igual para todos, estamos ante una secuencia no aleatorizada. Lo otro es el ocultamiento en la asignación. Entonces, yo, por ejemplo, tengo mis números aleatorizados en una cajita y esa cajita voy sacando un sobre que me va a decir, ah, bueno, esta persona está para el grupo de intervención o esta persona está en el grupo de control. Cuando están estos sobres, se tienen que, por ejemplo, generar sobres que estén completamente sellados y sean sobres que no puedan ser translúcidos, porque yo como investigador o de pronto si eso lo recoge el paciente y sabe su asignación, pues puede simplemente meter otra vez ese sobrecito y colocarse en otro tipo de grupo. Por lo general, lo que se recomienda es que se envíen, por ejemplo, correos electrónicos individualizados o si se van a utilizar estos mecanismos de sobres, sean sobres sellados y completamente opacos para que no puedan ser visualizados ni tanto para los investigadores como los participantes. En la realización, entonces, tenemos el enmascaramiento o el cegamiento. La realización básicamente corresponde a los procedimientos, los medicamentos que se van a dar al paciente. La idea es que el paciente no sepa que está en el grupo de placebo o en el grupo de intervención porque se le dio un medicamento y tal vez ese medicamento rojito correspondía al de la intervención y el azul era para el del control. Entonces, la idea es que todo sea similar y que ni siquiera la persona que está administrando los medicamentos conozca el contenido digamos, los elementos que se encuentran en ese medicamento. Como les decía, esto es muy difícil en algunas intervenciones, pero por ejemplo, en el caso de las intervenciones con células o in vitro, eventualmente lo ideal es que el análisis se realice sin saber, por ejemplo, si tienen de qué especie proviene, si se están haciendo intervenciones entre especies o que no se sepa, por ejemplo, qué tipo de célula es y que eventualmente si se administró un medicamento de la fuente, de pronto no se conozca cuál es la intervención. Lo otro es la detección. Entonces, como les decía, esto corresponde a la forma de obtención de los resultados y eso es porque el investigador conoce a qué grupo corresponde, entonces esa persona puede inducir y decirle si yo, por ejemplo, estoy aplicando una escala y una escala para el dolor, de pronto le digo a la persona, usted tiene más dolor porque está recibiendo el placebo y generar otro tipo de preguntas que de pronto puedan ser inducidas las respuestas. Como les decía, el desgaste corresponde a los abandonos y la notificación, los resultados presentados y los no presentados. El sesgo de publicación normalmente puede dividirse también en muchos otros, como el sesgo de publicación, entonces la publicación y no publicación de los resultados de la investigación según la naturaleza y la dirección de los resultados, que es como la definición que ya les he mencionado. Sin embargo, también el sesgo de retraso del tiempo, que es la publicación rápida o tardía de los resultados, dependiendo también de la magnitud y la naturaleza, el sesgo por el idioma, entonces digamos que en este caso simplemente decidí que no voy a utilizar los estudios chinos y
tal vez de pronto ellos sí tuvieran información importante y ahí no lo voy a poder definir. El sesgo de citas, entonces si son citados o no, dependiendo de los resultados de la investigación más que otros. El sesgo de publicación múltiple, que estén duplicados y que eventualmente eso pueda generarme mayor cantidad de datos en la información. El sesgo de ubicación, sobre todo a nivel de los sitios de indexación versus los sitios de no indexación, por eso se debe incluir literatura gris en las revisiones sistemáticas. Y el sesgo de informe selectivo, que obviamente implica, es muy similar al sesgo de publicación, pero en este caso básicamente voy a informarlo según mis creencias o según lo que yo considere como análisis. Entonces vamos a mirar las herramientas. Ya habiendo entendido cómo digamos, qué es lo que tenemos que evaluar en el sesgo, vamos a mirar dos herramientas. Bueno, de hecho serían unas 4, pero pues digamos que la estructura básica es esta que vamos a ver, las otras las vamos a ver un poco más superficial en aras del tiempo. Entonces, vamos a ver, esta primera herramienta de la colaboración Cochrane se creó en 2008. Esta herramienta tiene los diferentes dominios que ya les había explicado. En general son 6 dominios. Tiene usualmente 2 partes y entre ellas, pues la idea es poder hacer todo el proceso digamos, según lo que se encuentre. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, los dominios. Esta es la herramienta como tal. La generación de la secuencia hace una descripción y hace cómo debe ser valorada por los revisores. Entonces, la idea es que esos dominios, digamos, cumplan con estas características que están descritas y se puedan definir si son de alto riesgo, de bajo riesgo o que no está un riesgo claro. Y ojalá tengamos una justificación al lado. Entonces, acá no me voy a detener porque es prácticamente lo que ya les había mencionado, pero la idea es que se tengan, digamos, estos criterios como ítems para poder hacer ese cumplimiento, ¿no?, de los dominios. De esta herramienta, que fue la herramienta básica de Cochrane, se desprendieron otras herramientas que ya son un poco más actualizadas. Y esas herramientas básicamente son mucho más fáciles de utilizar porque siguen algoritmos que permiten definir a través de preguntas si se cumple o no con el sesgo. Entonces, esa otra herramienta es el ROP2. El ROP2, entonces, aquí les voy a mostrar esta página. Tiene obviamente una revisión en donde todo el desarrollo metodológico se encuentra descrito en esta página. Entonces aquí está la guía del documento que se encuentra también dentro de la bibliografía. Está como, digamos, un resumen de la herramienta. Están unos ejemplos de cómo utilizar la herramienta y me parece muy interesante esta herramienta en Excel que hace la guía de utilización o cómo se puede realizar. Para eso, entonces, quiero mostrarles sobre todo la parte en Excel. Bueno, quiero mostrarles... Espérenme un segundito. Quiero mostrarles los algoritmos, que me parece que son súper importantes. Esperen que estamos aquí. Entonces, aquí está básicamente cómo va a estar el diseño. Se encuentran los diferentes criterios, pero lo que más me interesa es que ustedes se fijen, creo que está aquí también en la presentación, pero ya lo vamos a mirar, que se fijen cómo se van a generar los algoritmos para poder definir si tenemos un bajo riesgo, algún tipo de riesgo, pero pues no tenemos la claridad disponible o el alto riesgo de sesgo. Entonces, por ejemplo, el primer dominio, que es la aleatorización, aquí lo vamos a dividir como la secuencia de aleatorización fue aleatoria. Entonces, con base en esto, vamos a seguir los diferentes flechitas. Si yo digo sí, bueno, entonces la secuencia de aleatorización también fue aleatoria. Entonces voy a decir que no, tengo un alto riesgo de sesgo, no tengo información, entonces vamos a mirar si los imbalances de la línea de base, es decir, de las características basales, sugieren que de pronto pudiera haber un problema, lo que les decía, que en un grupo haya más mujeres que hombres o personas más jóvenes que otras, entonces hay algún tipo de riesgo.
Y aparte de eso, que esto pudiera ser un problema, o sea, sí, sí, entonces es un problema importante, entonces acá, o no, perdón, no hay ningún tipo de alteración, entonces es un bajo riesgo de sesgo. Para cada uno de los dominios, también vamos a encontrar esas preguntas. Entonces, eso lo hace un poco más sencillo porque no es tan subjetivo, sino que nos vamos guiando a través de las diferentes preguntas para poder definir y dar un concepto un poco más acertado. Entonces, el ROP2, que es la modificación o el grado avanzado de la primera herramienta que era de Cochrane, entonces define los resultados a evaluar a través también de dominios, pero también permite a través de unas preguntas de algoritmos generar unos resultados. Define la naturaleza del efecto de interés y entonces la idea es poder definir si en el estudio se realizaron los análisis a través de intención de tratar o por protocolo. Estas dos cosas son importantes porque con eso se van a realizar los análisis estadísticos. El efecto, la medición del efecto a través de la intención de tratar implica que todos los pacientes en los grupos de intervención a los que fueron asignados al azar se incluyen y se aleatorizaron en el análisis. Es decir, es asumir que todas las personas que estuvieron en la aleatorización inicial van a seguir en esos grupos, tanto de intervención como de placebo, hasta el final del seguimiento del estudio. Entonces, independientemente que, por ejemplo, una persona del placebo se me haya pasado para el grupo de intervención o que una persona del grupo de intervención se me haya muerto o de pronto no la pude seguir, voy a asumir que esa persona siempre estuvo en ese grupo hasta el final. En el caso de los análisis por protocolo, son los análisis que sí tienen en cuenta en qué momento se hizo el cambio, si se realizó, y finalmente voy a utilizar los pacientes que llegaron hasta el final, pero no voy a asumir que todos llegaron al final, sino solamente los que realmente llegaron. Entonces, se encuentran básicamente as treated, es decir, como se trataron, así sea que de pronto al principio viniera del grupo de intervención o se me pasó para el grupo de control o viceversa, y que no se hayan contaminado como tal o que se hayan contaminado por el protocolo. Entonces, dentro de los dominios que maneja el ROP2, básicamente ellos tienen, digamos, unos cambios de las palabras, pero generalmente siguen los mecanismos que se habían utilizado en la primera herramienta. Entonces, el primero es el sesgo derivado del proceso de aleatorización. Entonces, todo depende de los mecanismos de aleatorización, si son simples, como los que ya habíamos mencionado, la generación de secuencias de números a través de computador, o en bloques, en donde simplemente voy a decidir en qué grupo van y la idea es que yo asuma que en los grupos las características van a ser repartidas de manera similar o estratificada porque yo quiero, por ejemplo, a través de algún tipo de característica que sean, digamos, asignados los pacientes. Entonces yo sé que, por ejemplo, todos los de estrato socioeconómico bajo van a estar en un grupo y esos son los que voy a aleatorizar. El sesgo debido a desviaciones de las intervenciones previstas. Entonces, las intervenciones que normalmente no tienen protocolo, que por alguna razón nunca se pensaron en el momento del diseño del estudio y que eventualmente esas pudieran llegar a tener algún tipo de afectación de los resultados. Por ejemplo, una persona que de pronto estaba tomando medicamentos para la hipertensión, por alguna razón no le funcionaron y entonces el médico tratante le administra algún segundo medicamento aparte del que ya tenía como intervención. Entonces, ese tipo de intervenciones eventualmente pueden llevar a sesgo. El sesgo, por ejemplo, en el efecto de interés, entonces, por ejemplo, salieron efectos que de pronto no teníamos ni idea que podían pasar y que obviamente tienen que ser reportados. En el cegamiento, como ya les había mencionado, la asignación de la intervención y los análisis que de pronto sean inapropiados. A veces se observa que, por ejemplo, los investigadores en el afán de mostrar resultados positivos utilizan métodos complicados para poder generar esos resultados. Entonces, transforman las variables a que sean logarítmicas o que de pronto quieran tener algún tipo de distribución diferente y las multiplican por otras variables y finalmente generan un resultado positivo, pero por todo el intruncamiento de los métodos estadísticos.
Lo otro es que evalúa los sesgos debido a la falta de datos de resultados. Entonces, las pérdidas en el seguimiento y en el abandono, como ya les había mencionado, la no asistencia, que es una de las causas, la pérdida de registros, por alguna razón de pronto los tenían a mano, los tenían en un archivo de Word y se perdieron esos registros, obviamente eso va a afectar los resultados, y la muerte de los pacientes, que es obvio, que es, digamos, parte, digamos, de lo que puede pasar. Lo otro es el sesgo en la medición del resultado, entonces el método de medición apropiado o no. Entonces, por ejemplo, en una escala de medición de asma, por decir algo, uno está dado por la ATS y la otra por la GINA y son diferentes, entonces tal vez de pronto ahí tengamos algún tipo de sesgo. La medición en los diferentes grupos. El evaluador de los resultados que puede tener de pronto interés porque sabe a qué grupo está asignado. Obviamente la idea es que el evaluador esté cegado y el resultado que esté influenciado por la intervención, porque el paciente sabe su intervención. Por ejemplo, es muy diferente el paciente que fue manejado por cirugía al paciente que fue manejado por una píldora y eventualmente quién va a generar, digamos, resultados de dolor, pues es posible que sea un poco más hacia el paciente que está manejado quirúrgicamente. Son ejemplos. Y el sesgo en la selección del resultado informado. Entonces, hay que revisar el protocolo o el plan previo, es lo que para poder decir que se reportó lo que se debería reportar o si se adicionaron algún otro tipo de resultado y que se presente informe selectivo de una medida o resultado. Si ustedes se dan cuenta, prácticamente las mismas categorías que veíamos en la primera versión se encuentran también disponibles en esta parte. Lo que pasa es que están desmenuzadas un poco más y pueden ser, digamos, de mayor aplicación o de una forma más fácil de aplicar a través de las preguntas. Entonces, como les decía, hay preguntas de señalización, guían hacia un lado o hacia el otro y permiten que se haga un juicio en el riesgo de sesgo para el dominio. Existen también otros cuadros de textos que normalmente se encuentran en la herramienta para justificar las respuestas de las preguntas de señalización y los juicios de riesgo de sesgo. Se recomienda siempre que cuando ustedes estén leyendo estén citando de una vez si se encuentra o no disponible y obviamente permiten predecir y explicar la dirección del sesgo. El dropdowns usualmente va a clasificarlos en 3 categorías, que usualmente es el bajo riesgo de sesgo, o sea, acá podemos confiar en este resultado. Los dominios definitivamente son claros y están escritos de manera adecuada. Acá en algunas preocupaciones existen algún dominio, pero pues no es completamente de alto riesgo. Eventualmente cuando tenemos dudas, esas dudas deberíamos plasmarlas en forma de citación. Y el alto riesgo de sesgo definitivamente, aquí hay algo que me preocupa y que probablemente pueda estar influyendo de manera importante en la confianza de los resultados. Como les decía, estas son las preguntas. Aquí se encuentra la forma en la cual se puede ir dirigiendo para que finalmente se dé un concepto. Y básicamente esa era la herramienta. Ahora, para las ciencias básicas existen también otras herramientas. Entonces, entre ellas, esta es una, digamos, estrategia que encontré en este artículo y me parece sobre todo cómo se pueden mejorar o qué criterios se deberían incluir en los estudios preclínicos. Entre ellos, entonces, hay algunas cosas que, como les decía, se confunden con la parte de la calidad y tal vez de pronto no sea lo más adecuado. Todo depende del diseño, pero por ejemplo en esta propuesta ellos sí incluyen la publicación, por ejemplo, en una revista pareada o que tenga revisión por pares. Y esto básicamente es porque este tipo de revistas usualmente son muy juiciosas. Los editores de estas revistas tienen unos expertos que permiten realizar las comparaciones tanto de contenido como metodológico, que eventualmente pueden decir, ah, bueno, esta revista pasa porque definitivamente llena las condiciones de calidad. Cuando hay revistas que simplemente incluyen como las revistas depredadoras, estas revistas son revistas que a uno le están mandando correos todo el tiempo para que incluya revistas y aparte de eso uno tiene que pagar y de pronto no tiene esa revisión por pares. Entonces, esas revistas depredadoras usualmente permiten las publicaciones, pero no hacen el ejercicio juicioso de hacer el análisis concienzudo de los resultados que el investigador les está pasando. Entonces, esta característica
Eventualmente depende, digamos, de los estudios que se pudiera colocar, en esta aproximación la colocan. Que tenga, por ejemplo, un reporte estadístico completo. Y esto pasa mucho en los estudios de investigación básica. No tienen los registros en una tabla de manera numérica, por ejemplo, y solamente los tienen en gráficas. El investigador que está haciendo la revisión sistemática le toca entonces utilizar los softwares que les había mencionado de digitalización de imágenes para poder analizar esos datos, y en ese sentido, pues obviamente sí implica que de pronto se puedan estar escondiendo algunos resultados. Entonces, la idea es que en todas sus investigaciones y recomendación desde siempre, coloquen los datos de manera fáciles de manejar, entre ellas tablas que se puedan manejar de manera adecuada, y si tienen resultados que son gráficos, pues eventualmente en la leyenda pueden ser explícitos respecto a los mismos. La aleatorización del tratamiento control, que es muy importante. En los estudios, ya sea en seres humanos, en animales o en células, la idea es que se sepa, digamos, si se va a administrar la intervención o la exposición, digamos, a un grupo y al otro, esa selección de los grupos sea aleatorizada para poder que las características basales se puedan distribuir de manera similar. Y eso hace que, como les decía en un principio, la intervención sea considerada la causante de esos resultados. El análisis cegado, ya he mencionado esa parte más al detalle previamente. El cálculo del tamaño de la muestra previo al experimento, y aquí sí es importante porque los experimentos normalmente llevan muestras muy pequeñas, y como ya habíamos mencionado antes, eso ya también va a generar alteraciones de imprecisión. Entonces, ojalá los investigadores pudieran realizar ese proceso para que eventualmente puedan tener, digamos, resultados más confiables. La investigación de la relación dosis-respuesta, entonces que sean claros los métodos en los cuales están, digamos, administrando un medicamento de manera progresiva o a partir de la dosis máxima y se empiece a disminuir. Entonces, esos protocolos tienen que estar descritos y tienen que ser claros. Y los cumplimientos de los requerimientos regulatorios. Entonces, la idea es que los métodos ojalá estuvieran estandarizados. Como les digo, eso no pasa en todas las ciencias básicas, en la investigación de ciencias básicas, y a veces digamos que se genera a través de un tipo de tecnología diferente, se toman las muestras celulares de una forma diferente y la medición de los resultados también se realiza diferente. Entonces eso hace que se pueda, que sea todo tan heterogéneo y no se puedan realizar estos procesos de síntesis. Acá tenemos una propuesta también el Instituto de Ciencias de Toxicología de Estados Unidos, y básicamente muestra como cuáles serían las características o las preguntas que pudieran evaluarse en los estudios experimentales. Entonces, ya hablamos, digamos, de los componentes humanos. Ahorita es importante, por ejemplo, mirar la exposición in vitro o la experimentación animal. La idea es entonces que se tengan en cuenta criterios como, por ejemplo, la administración o los niveles de exposición que sean aleatorizados, que no se sepa, digamos, a qué grupo corresponde, y que la asignación a diferentes tipos de células o a las células pues sea aleatorizada. Que la secuencia y, digamos, se logre en estos grupos, y esto sí es importante, y esta aleatorización va a evitar que tengamos que evaluar estas variables de acá, que son que los grupos sean comparables y que hayan factores de confusión. Esa es la ventaja de la aleatorización. Si se realiza aleatorización, usualmente las variables de confusión y modificadoras de los resultados se distribuyen de manera similar, y por lo tanto no necesitamos tener en cuenta este tipo de variables en esos estudios. A diferencia de las cohortes, casos y controles transversales y series de casos que sí necesitan este tipo de comportamiento. Por otra parte, entonces, por ejemplo, si las condiciones experimentales fueron idénticas en ambos grupos, normalmente esas condiciones se generan mucho más fácil, o deberían tenerse mucho más controladas en las exposiciones in vitro y en los experimentos animales, porque pues es mucho más fácil hacer el control de esas variables que, por ejemplo, en el caso de seres humanos, en donde el contexto influye de manera importante. Que el personal esté cegado durante la investigación, o sea, que no tengan idea a qué grupo está asignado,
que es el segamiento, lo que ya habíamos hablado, que los datos puedan ser completados sin el sesgo de desgaste o excluidos por el análisis, o sea que se incluye absolutamente todo, y esto implica que ojalá todos estén manejados a través del análisis por intención de tratar, que se pueda confiar en la caracterización de la exposición, es decir, que los métodos sean estandarizados para todos los grupos, que si se va a utilizar un reactivo, ese mismo reactivo esté en el grupo de intervención y en el grupo de control para poder hacer la medición de los resultados, y que, por ejemplo, la exposición esté completamente descrita en el grupo de intervención versus el grupo de placebo, la cual también debe estar descrita. Que la evaluación sea confidencial, o sea, que los evaluadores estén cegados, que no sepan a qué grupo corresponde, es decir, si yo tengo un grupo de células y voy a repartirlas entre mis investigadores, quienes van a realizar las mediciones de los diferentes resultados, no conozcan a qué grupo corresponde, eso le da mucho poder al estudio. ¿Cuáles medidas fueron reportadas, ya sea de manera cuantitativa o de manera cualitativa? Y si no, hay otros, digamos, otros datos concernientes que eventualmente pudiéramos tener en cuenta para evaluar la validez interna. Entonces, como les decía, en los estudios humanos y en los estudios de animales, esto está mucho más estandarizado. El problema de los estudios, sobre todo mecanicistas, que buscan un mecanismo de acción como tal, desafortunadamente no existen como tal publicados, sino son aproximaciones con otro tipo de herramientas, como la herramienta de riesgo de sesgo en seres humanos. Sin embargo, la idea es que según el tipo de estudio, eventualmente se pueda adaptar. Entonces, la idea es que tengamos en cuenta estas características en los estudios in vitro. Entonces, la aleatorización, entonces no hay variación o usualmente la idea es que sean, haya homogeneidad en la utilización de las células. En el caso, por ejemplo, de la asignación aleatoria, en el caso, por ejemplo, de los participantes de selección en las variables de confusión, ya les había mencionado que desde que se haga aleatorización no son necesarias. En las condiciones experimentales que tenga descrito los medios, los solventes, las incubadoras o las condiciones en general pues de almacenamiento, la duración del segamiento del estudio, por ejemplo, en el caso de los sistemas robotizados pues no son necesarios, pero por ejemplo en los otros casos donde el componente humano es importante, sí hay que hacerlo. Los datos incompletos, la caracterización de la exposición, entonces estabilidad, pureza, solubilidad y volatilidad de la sustancia, la medición de los resultados, entonces es establecer métodos que sean cegados y que obviamente se pueda manejar de manera adecuada el reporte de estos resultados y pues otros como por ejemplo los estadísticos adecuados o no. Una vez yo ya tengo mi evaluación de sesgo de todos mis artículos, entonces la idea es poderlos plasmar en mi documento. Entonces hay dos formas de hacerlo. La primera es a través de la evaluación global del sesgo. Entonces, esta es una figura, un ejemplo de figura del gráfico de riesgo de sesgo. Aquí tengo los dominios que estaba utilizando en la primera herramienta y aquí están básicamente en este eje de las X vamos a tener el porcentaje, digamos, en el cual se van a cumplir si existe bajo riesgo de sesgo, que no está claro, o alto riesgo de sesgo. Entonces, yo puedo decir, en mi investigación global y en toda la investigación de todos los artículos, cuando yo hago la unión de todos, encuentro que los datos incompletos son definitivamente lo que más me está afectando los resultados. Y esto obviamente implica que vamos a tener resultados que están cegados. Y eso es digamos, crítica a la investigación. Yo puedo decir, bueno, definitivamente en todos los que estamos investigando, por decir algo, en hipertensión, tenemos problemas en la publicación de nuestros datos. Entonces, es crítica a nivel como usted, investigador que está haciendo estudios individuales, por favor, tenga, digamos, como más criterio al publicar y por favor coloque los datos que correspondan. Entonces, esto es importante para evaluarlo de manera global.
También lo podemos hacer directamente en el metaanálisis. Entonces, este es un metaanálisis en donde tenemos acá el grupo de intervención, el grupo de control. Aquí tenemos nuestro forest plot, que lo veremos ya en la clase del lunes. Y aquí vemos el riesgo de sesgo. Entonces, vemos que, por ejemplo, este artículo, el de Burns, tiene riesgo de sesgo a nivel de la categoría C y al nivel de la categoría F. Entonces, de pérdida de sesgo a nivel individual, la pérdida de los datos o no reporta de los datos, y en la F, riesgos generales, como cosas de financiación u otras cosas importantes. Entonces, esto yo lo puedo evitar, puedo decir como, bueno, esto me puede generar alteraciones en los resultados. ¿Cuál es la ventaja? Que si yo me pongo a mirar globalmente, pues todos o la dirección de los resultados favorece este tipo de intervención a diferencia del control, entonces tal vez no afecte tanto en este caso. Pero si, por ejemplo, este resultado me hubiera quedado a este lado, yo hubiera dicho, no, definitivamente este sesgo es importantísimo y probablemente es lo que me está generando las alteraciones. Obviamente, no solamente cuando se encuentren diferentes resultados, eso puede también ser por la heterogeneidad. Y lo que les decía, eso lo veremos más adelante, pero como para adelantar, la heterogeneidad se mide a través de este estadístico que es el I cuadrado. Cuando el I cuadrado se encuentra por encima del 75%, usualmente la heterogeneidad es muy grande y no es posible hacer la comparación de estos resultados, que puede ser por el sesgo o por otras variables que de pronto no se tuvieron en cuenta. Acá tenemos entonces esa revisión individual. La idea es que se puedan hacer los reportes dependiendo de los diferentes criterios que nosotros hayamos utilizado. Estas gráficas y las tablas que vimos anteriormente se pueden generar a través de Refman, pero también a través de R o Stata hay diferentes formas de realizarlas. Entonces, en esta, si ustedes se dan cuenta, aquí están todos los criterios que yo utilicé y están mis estudios individuales con los cuales puedo generar y decir, bueno, ¿cuál de todos mis estudios analizados tienen más riesgo que los otros? Entonces, por ejemplo, miren, este de Barry tiene alteraciones en estas y son importantes, y Sanders también tiene aquí y aquí. Entonces, prácticamente la mayoría, y uno de ellos es no claro, este tal vez es de alto sesgo. Entonces, cuando yo tengo estas tablas y estas gráficas, la idea es poder hacer un análisis de esas gráficas y esas tablas y decir, bueno, yo utilicé estos dos artículos, precisamente los utilicé para medir hipertensión arterial, la administración de un medicamento, por ejemplo, el amlodipino, y están sesgados, muy sesgados. Y ese sesgo, digamos, implica que de pronto no pueda confiar tanto en ese resultado, entonces hay que reportar eso. Entonces, cuando se hace la evaluación del sesgo, como les decía, la idea es obviamente poner las gráficas y hay que hacer un resumen a través de diferentes formas. Por ejemplo, un estudio a través de los desenlaces. Mi desenlace es control de hipertensión arterial, entonces voy a tomar todos los estudios que utilice y los voy a analizar dependiendo de ese resultado. Pero también puede ser dentro de un estudio. O sea, yo voy a hacer individualmente cada uno de esos resultados y mirar, venga, esto tiene más alteración, por ejemplo, en la parte del segamiento, y tiene en el reporte como tal de los resultados, y eso finalmente sí me está influyendo. O a través de diferentes estudios, entonces simplemente voy a coger todos los estudios y voy a hacer el análisis, o algo muy general, en donde más que todo se basa en la parte narrativa del análisis de sesgo global. Como les decía, la idea es que cuando ustedes ya tengan el documento, se generen los gráficos de los resultados de sesgo, se evalúen a través de los sesgos como riesgo poco claro de sesgo. Entonces, por ejemplo, se pueden hacer análisis de sensibilidad en donde voy a sacar todos los resultados de alto riesgo y dejo los que tienen bajo riesgo. Y miro si existen diferencias entre ellos. Si existen diferencias porque me da o me cambia el valor en el metaanálisis, yo puedo decir, esto definitivamente sí me está generando cambios en los resultados. Y para eso puedo hacerlo de esta forma a través de subgrupos, o puedo hacerlo a través de procesos de metaregresión, en donde yo comparo
con alto riesgo de sesgo versus los de bajo riesgo. Si esta relación, que es una razón, me da 1, quiere decir que no hay diferencias, que puedo incluirlos a los dos y que eso no me va a influir finalmente en el resultado final del metaanálisis. Pero si me da más de 1 o menos de 1, podría decir, si es más de 1, que definitivamente el alto riesgo de sesgos me está influyendo en los resultados y no debería confiar. La inclusión de las evaluaciones del riesgo de sesgo se tienen que incluir perdón, a través de los análisis narrativos y se deben ajustar los riesgos dependiendo de lo que yo encuentre. Entonces, si yo definitivamente decido que el riesgo de sesgo es muy alto, eventualmente voy a definir si lo incluyo o no en mi análisis. Ojalá, pues obviamente incluirlo para poder definir que el resultado es o no importante. Acá tenemos un ejemplo en ciencias básicas, cómo se tiene que hacer el resumen. Entonces, acá definen, por ejemplo, como les decía, en ciencias básicas va a depender muchas veces del tipo de experimento. Entonces, estas personas, que son 2 revisores, seleccionaron unos criterios y esos criterios los evaluaron dentro del grupo de investigación para definir si aplicaban o no y utilizaron la misma metodología de bajo, moderado o alto riesgo de sesgo o riesgo desconocido. Y la idea pues fue evaluarlo a través de lo que se llegó en consenso directamente en investigación. Ojalá en un futuro podamos tener herramientas mucho más sólidas que se puedan utilizar y que sean ya estandarizadas. Pero, por ejemplo, en este caso hicieron eso. Aparte de eso, ellos colocaron sus criterios y sus dominios. Entonces, están los dominios, está en el ítem, y entonces está, por ejemplo, el reporte de la calidad, el sesgo de realización, el sesgo de selección, el sesgo de detección y algún otro sesgo que eventualmente correspondiera, y los colocaron. Entonces, lo recomendable, por ejemplo, cuando no hay herramientas de sesgo, es crearlas dentro del grupo de investigación, tener en cuenta el tipo de experimento, mirar, por ejemplo, si aplica como la estructura basal de un experimento que fue lo que vimos en la primera parte, y mirar si esos criterios los podemos incluir o no los podemos incluir según nuestra pregunta de investigación. Este es el reporte que ellos hicieron, entonces reportaron calidad y reportaron riesgo de sesgo. Para ellos la calidad era que se estuviera describiendo el origen de la célula y el tipo de célula, la duración de la exposición. Para riesgo de sesgo, entonces, por ejemplo, se utilizaron variables dummies, se controló la temperatura, bueno, etcétera. Y aquí básicamente está el porcentaje de las citaciones que cumplieron con estos totales. Por último, quiero mostrarles una herramienta que está desarrollada por el Instituto Karolinska y se llama SciRap. Esta herramienta básicamente se utiliza en los estudios in vitro, está incluida dentro de la bibliografía, y acá quiero mostrarles, que esta herramienta, por ejemplo, se puede utilizar sobre todo en la parte de toxicidad. Entonces está en zonas de toxicidad in vivo o experimentos que son in vivo. Acá por lo general son animales y eventualmente en seres humanos, pero pues normalmente son animales. Y en in vitro, en el caso de que se requiera. Ellos evalúan básicamente lo que son la relevancia y evalúan también la confianza. La confianza directamente relacionada con el riesgo de sesgos. La relevancia es que si eventualmente esa información que se va a evaluar es importante o no. Entonces, aquí al final se encuentran las 2 herramientas. Entonces, aquí está, por ejemplo, el reporte de calidad, el reporte metodológico que va directamente relacionado con el riesgo de sesgos y la relevancia. Y están las preguntas que ellos utilizan. Esas preguntas eventualmente pueden ser modificadas dependiendo de lo que se requiera. Ellos tienen también una herramienta en Excel que puede ser utilizada y modificada para poder hacer las valoraciones del sesgo de cada uno de los dominios y las figuras que ya había mencionado. Entonces, aquí en este instructivo que les coloco en PDF, está básicamente cómo se realizó, qué criterios utilizaron. Utilizan también los criterios de Cochrane, pero también los criterios de la OHT, que es el Departamento de Toxicología de Estados Unidos, y digamos que tienen herramientas como para poder utilizar este tipo de instrumento. Entonces, hay videos inclusive de cómo se tiene que utilizar, entonces vale la pena que lo revisen.
Y por último, quería mostrarles esta herramienta de sesgo del ROP2 que se encuentra en Excel y que se encuentra disponible para todos. La idea es que esta herramienta tiene macros y la utilización de macros permite que pueda ser utilizada en diferentes, digamos, para poder llegar a los diferentes algoritmos. Está un poquito pesada. Vamos a intentar esperar un momentico a ver si arranca. Listo. Entonces aquí tenemos, acá tenemos la introducción. Acá, por ejemplo, ya está el formato de riesgo de sesgo. Ya cuando tenemos toda la evaluación de nuestro riesgo de sesgo nos da un resumen, nos da las figuras y nos hace digamos como una versión para imprimir y obviamente se encuentra también la discrepancia. Aquí están básicamente los diferentes criterios que se deben utilizar, las instrucciones y quisiera mostrarles es, por ejemplo, aquí tenemos el formato. Este formato, acá, por ejemplo, coloco la identificación de mi primer artículo. Yo ya había hecho uno, entonces voy a colocarle 2. Me dice, por ejemplo, qué tipo de artículo se está realizando. Entonces voy a utilizar un artículo de journal, el ascensor, entonces soy yo. La identificación del estudio, pongámosle que, no sé, esta es la identificación. Si es, cuál es el experimento y cuál es el comparador, entonces yo quiero decir, por ejemplo, esto es hipertensión, el medicamento es el experimento y el comparador va a ser placebo. La idea es que acá se coloque en el medicamento el nombre de la intervención que se esté utilizando, ya sea el que sea, lo que sea el medicamento. ¿Cuál es el resultado específico? Entonces, por ejemplo, el control de hipertensión, de cifras de tensión, y especificar el resultado numérico, entonces que sea menor, por ejemplo, una presión arterial sistólica menor de 120. Siempre, obviamente, teniendo en cuenta nuestros criterios de inclusión. Entonces, esto pues va a ayudar a los... Entonces, ¿cuál es el tipo de análisis que se utiliza? Si es por intención de tratar o por protocolo. De acá lo voy a colocar como intención a tratar y aquí están los diferentes dominios. Entonces, la aleatorización fue, la secuencia de aleatorización fue generada, digo que sí, obviamente dependiendo de los algoritmos. Entonces, fue conocida por los participantes, digamos que no, y acá las diferencias pueden intervenir en el proceso de los resultados, yo digo que sí, y aquí el algoritmo me bota el riesgo de sesgo. Yo también puedo hacer mi propio consenso y yo digo, por alguna razón, digo, tal vez tenga algunas alteraciones. Con esto ya estoy haciendo un proceso pareado, ya sea con el algoritmo computacional como lo que yo estoy haciendo directamente. Obviamente acá ya van a seguir los otros dominios, ¿sí? Y pues obviamente los vamos a llenar y cuando eso esté logrado, pues ya se puede ir avanzando en la creación de las figuras, de los procesos de impresión, entre otros. Bueno, realmente eso era lo que quería contarles, entonces ya quisiera saber si hay alguna pregunta o alguna duda. Bueno, entonces vamos a mirar las preguntas que se encuentran acá. Entonces, Oscar Rodríguez dice, ¿el riesgo de sesgo se modifica si los autores envían a uno los datos? Por ejemplo, el reporte estadístico completo se evalúa según cómo fue publicado. No, realmente, por eso les decía, las fuentes de evaluación de sesgo son múltiples. Entonces, si son la correspondencia por el autor, si son, por ejemplo, los protocolos, la idea es buscar absolutamente todo lo que se encuentre disponible y poderlo ingresar. Muchas veces, por ejemplo, la aleatorización no está descrita en el documento. Dice simplemente se crearon secuencias aleatorias o se aleatorizaron los grupos. Pero entonces vamos al protocolo y en el protocolo sí está descrito completamente. No, es que se generaron números aleatorios, se agruparon, se hicieron dos grupos, las características se evaluaron independiente y fueron completamente, o sea, no habían diferencias entre esas características. Entonces, desde que eso se encuentre en alguna parte, se utiliza como bajo riesgo de sesgo desde que se encuentre. Si definitivamente no se encuentra, se realizaron todas las búsquedas disponibles y no se encontró por ningún medio, entonces ahí ya uno puede decir, o hay alguna duda, entonces lo colocamos como duda de riesgo de sesgo,
o hay alto riesgo de sesgo porque definitivamente eso no está descrito. O sea, o hay un método que colocaron que no corresponde a la aleatorización. Bueno, dice acá Ariadna Rodríguez, ¿cómo saber si una revista tiene revisión por pares? Entonces, bueno, esta primera pregunta, Ariadna, tú miras en la parte, digamos, de la descripción de la revista, ellos tienen que especificar los métodos por los cuales hacen las revisiones, entonces normalmente eso está descrito de manera explícita. Si no está descrito, no confíes que eso se hace. Entonces, todas las revistas por calidad deben tener como el proceso de selección interno de cada uno de los artículos. ¿Están obligados a manifestarlo explícitamente en su página web? No obligados, como te digo, eso es de calidad, pero no necesariamente. Hay revistas que no lo reportan y son revistas, a pesar de que estén indexadas y que tengan un montón de cosas, tú deberías desconfiar. Entonces, en ese sentido, toca tener como precaución y que sea explícito. Sharik dice, ¿el sesgo de publicación se puede moderar de acuerdo con la revista seleccionada? Sharik, lo que pasa es que depende de los criterios que tú vayas a crear en la revista, digamos en los acuerdos de revisión de sesgo. Si a ti te parece que vas a ingresar como criterio de sesgo que la revista sea evaluada por pares, ese tiene que ser un criterio, digamos, prácticamente de sí o no. Entonces tú vas a decir, por ejemplo, dentro de los ítems, bueno, que sea indexada, que sea revisada por pares y, por ejemplo, si es indexada pero no está revisada por pares, tú dices, bueno, tal vez no cumple o cumple. Todo depende de la ponderación que tú le hagas como investigador, incluyes o no como alto riesgo de sesgo. Como te digo, esta parte no está completamente estandarizada, Cochrane no lo recomienda como tal, pero por ejemplo en las otras publicaciones sí está. Entonces todo depende a ti como investigador, como metodólogo, como experto de contenido, si es importante o no. Todos los estudios experimentales, Natalia Moreno dice, ¿todos los estudios experimentales deben mostrar los protocolos de aleatorización? Sí. Entonces, si por ejemplo se realizó una secuencia de aleatorización y cómo se cegó esa secuencia de aleatorización, por calidad debería colocarse, porque es que el problema es que si eso no está explícito, tú no tienes la certeza de que eso se realizó y que de pronto esas deficiencias pudieron afectar esos resultados. Bueno, ¿alguna otra pregunta o duda? Listo, entonces, no siendo más, muchísimas gracias por la asistencia. La idea es entonces pues que esta grabación también quede dentro de la plataforma. La próxima clase, que es el lunes, vamos entonces a hacer los análisis del metaanálisis y ya nos quedaría nuestra última clase el miércoles, que sería sobre el reporte de las revisiones sistemáticas. Muchas gracias por su asistencia. Hasta luego.